Buenas tardes para todos. Es un gusto poder volver a ver algunas, creo que la gran mayoría son caras conocidas, personas con las cuales en algún momento compartimos algo de todo este proceso académico. Y bueno, verlos crecer es un orgullo para el equipo Alto ni más faltaba. Como lo mencionaba Camilo, vamos a hablar un poquito condensado de todo lo que ha ocurrido desde que ustedes ya tomaron el curso hasta lo que viene dando y originando la aeronáutica civil con estos procesos de formación, de capacitación y de proyección con todo lo que tiene que ver con los dispositivos drones en Colombia. Veníamos hablando de una resolución que nació en el año 2018, que es un documento administrativo que dio origen a una necesidad que se presentó en el país en su momento, que fue la incursión de estos nuevos dispositivos al servicio de muchas actividades, pero que inicialmente pues, tenían, digamos, un marco específico de trabajo. Sin embargo, hoy por hoy pues ya se maneja de una manera un poco más adecuada, mucho más establecida, mucho más estructurada y esto genera o dio pie más bien para que el mes pasado pues ya en propiedad de la aeronáutica ya formalizara este tipo de información, la estructurara y ya hace parte de la estructura del RAC colombiano desde con una numeración que es el 100, el RAC 100 como tal. Me voy a permitir compartir la pantalla, muchachos, para poder hablar un poquito más en detalle de lo que estamos tratando por acá y poderles mencionar entonces que a partir de este escenario, todos los diferentes instancias que se están generando en este momento ya tienen un carácter normativo como tal y sobre todo mandatorio. Cuando se habla del RAC, tengámoslo presente que ya no cambiamos una esencia de una resolución que era un documento que se creó con base en una necesidad a hablar algo que ya está ejecutándose, que ya se ha pasado por un proceso que en su momento les comentaba que era sensibilización, que igual continúa porque todavía hay mucha gente fuera del proceso, todavía toca seguir concientizando a quienes están un poquito todavía ajenos a este proceso para que pues hagan parte de este gran equipo en donde con conocimiento y con propiedad pues puedan actuar al frente de un dron y tengan un criterio para su desempeño siempre marcado en temas de seguridad, porque finalmente para allá es que funciona todo este cuento y por allí es que donde se quiere optar en muchas de las situaciones que pretende y enmarca el RAC en este momento. Como les mencionaba, entonces este RAC quedó diferenciado con el nombre de Reglamentación Operación de Sistemas de Aeronaves No Tripuladas UAS. Y dentro de este marco pues está el tema del derecho aéreo. El RAC pues tiene una serie digámoslo así, de capítulos que es lo que se menciona y que hace parte del común de los RAC. Si hay algo que hay que empezar a trabajar, muchachos, y creo que ya pronto los que ya están empezando a entrar o ya lo han hecho, se dan cuenta que en aviación se maneja mucho el orden. Esto es supremamente sensible a la luz de los desarrollos operativos como tal y también sobre la estructura de una base administrativa. Este RAC precisamente pues habla ya, hay mucho peso en todo el escenario administrativo porque ya habla de unos actores que tienen que empezar a intervenir, ya se reconocen unas figuras y se dan también las directrices para emanar los documentos que van a parar cada una de las figuras, tanto administrativas como en el ambiente operativo. Esto, guardada las debidas proporciones, es muy cercano a lo que se maneja con una aeronave convencional, hablando de una aeronave de ala fija o una aeronave de ala rotatoria. Estos escenarios son muy comunes y porque tiene que haber un proceso primero de transparencia, segundo de organización y tercero de seguimiento o en su defecto de trazabilidad con todas las cosas que se van a hacer porque pues ya es un ambiente que como les decía ya como es mandatorio pues ya hay muchas cosas que tienen ya un peso grande desde la estructura misma que pide la aeronáutica civil y desde el comportamiento que administrativamente la aerocivil les va a pedir a cada una de las empresas o de las personas naturales que ya hacen parte de todo este proceso. A lo largo de lo que se ha venido dando en el tiempo, pues una de las tareitas que tiene o que tiene, viene realizando la aeronáutica es seguir convenciendo a quienes hacen uso de este aparato para que sean parte del personal aeronáutico y que de a poco vayan siendo estructurándose en el tema administrativo, porque es importante identificar y saber cuál es la población a la cual se va a impactar, la cual se va a beneficiar y de los cuales hay que hacer seguimiento. Ya con todo este recurso que les voy a empezar a mencionar, pues obviamente comienza una labor ya un poco más estricta, digámoslo así, en el buen sentido de la palabra,
ya viene una intervención de la Secretaría de Autoridad Aeronáutica que a través de sus inspectores van a empezar a hacer procesos de auditoría, de seguimiento, de control y por supuesto ellos como autoridad van a tener muchos alcances administrativos que eventualmente les van a tener que impactar o que en algún momento van a ser motivo de hacerles ajustes a lo que ustedes vienen realizando con el ánimo primero de estandarizar, porque hay que buscar una armonización con lo que estamos haciendo, no solo al interior como Colombia, sino que también con lo que se viene y está proyectado con los LAR, los reglamentos aeronáuticos latinoamericanos. Bien, dicho esto, muchachos, les voy a comentar de forma grande cómo quedó estructurado el RAC en este momento. Hay una primera parte que está considerada como generalidades y definiciones en las cuales se hablan de cosas muy, muy gruesas, digámoslo así, algunas definiciones ya mucho más puntuales y enmarcadas en lo que pide el RAC. Y pues por mencionar alguna de ellas ya nos menciona que es un registro certificado, que es un certificado de explotador, aquí se denomina certificado de idoneidad de un piloto, etcétera, etcétera. Todas estas definiciones es conveniente que las revisen, que las tengan presentes, porque como ya es norma, pues ya el tema nos limita un poco en el actuar y por lo tanto también nos marca unas directrices a seguir y pues es fundamental tenerlas ahí presentes. Hay otro capítulo que está dado ya para lo que es el registro del sistema de las aeronaves y todos aquellos equipos tecnológicos asociados a la misma. Ahorita en unos minuticos Camilo va a ampliar en detalle este tema, que ya tiene una connotación mucho más específica, por mencionarlo así, ya da unos parámetros bastante sólidos en cuanto a lo que va a ser el sistema de registro, la identificación del sistema, bueno, etcétera. Yo le dejo este tema a Camilo, que él nos lo va a explicar con más detalle. Luego viene otra parte también importante, que es el tema de las reglas generales de la operación para los drones. Ya también sufrió un cambio bastante interesante, muchachos. En su momento, nosotros vimos tres categorías: abierta, regulada y certificada. En este momento se mantiene las mismas tres categorías, pero ya la esencia cambia. Y entonces en la primera categoría continúa siendo la categoría abierta, pero para efectos del RAC ya es una categoría que primero está considerada dentro del ambiente de que no va a ser un elemento que se va a considerar para una operación no comercial. Dicho de otra manera, son aeronaves que no van a actuar sin un ánimo de lucro, tenerlo presente. Por lo mismo, entonces, aquí se estipuló que se consideran que los drones que tengan un peso de hasta máximo 25 kilogramos van a estar inmersos en esta categoría. Como no van a tener ninguna restricciones así especiales, por mencionarlo así, aquí se dan algunas consideraciones, como que para esta y las demás categorías siempre y es de carácter obligatorio que se haga registro en el sistema del dron, ¿ok? Independiente de la categoría que vayamos a mencionar. Y que este dron, obviamente en ese registro está el dron como tal, y si tiene algún equipo adicional que complemente la labor que va a desarrollar, también debe quedar registrado dentro de ese escenario. Y dentro de los aspectos administrativos para tenerlos en cuenta, muchachos, ya aquí nos dice el RAC: listo, adquiera su dron, regístrelo con o con los aditamentos que quiera. Importantísimo que si más adelante este dron es motivo de actualizarlo, ya sea porque quieren cambiarlo por una versión mejor o tienen que hacerlo algún ajuste desde el área de mantenimiento o cambiar parte de su estructura, todo este tipo de situaciones ahora hay que notificarlas, hay que notificarlas. Ya ahorita también la parte administrativa nos informa, nos dice que hay que abrir un libro de mantenimiento de estos elementos. Entonces es considerable, es pertinente que por cada dron que ustedes tengan, deben abrir su libro de vuelo, libro de mantenimiento, perdón, en donde allí van a considerar y a consignar qué se ha hecho con el dron en cuanto a ese aspecto de mantenimiento, en qué momento se le hizo, en qué fecha se le hizo, quién tuvo la opción de hacer ese trabajo y fue una persona certificada. Bueno, todo ese tipo de minucia hay que empezarla a desarrollar por cada elemento. Guardar las debidas proporciones es como abrir una historia clínica de cada uno de estos elementos, y esto es para conservar una trazabilidad o una historia del elemento. Si más adelante ustedes consideran cambiar ese elemento, venderlo o cederlo, también hay que notificarlo a la Aeronáutica Civil. En primera instancia va a estar
a nombre del representante legal, si es la persona que maneja la figura jurídica, o a nombre de la persona natural que registró el dron. Y cada movimiento que se haga con ese dispositivo tiene que ser de pleno conocimiento de la aeronáutica civil. Allí el RAC nos estipula un máximo de 15 días para hacer ese reporte. Ojo con eso. Si se supera ese máximo que nos permite o que nos instaura aquí el RAC, ya vamos a empezar a hacer motivos de ser ajustes administrativos, llamándolos así como llamados de atención o procesos sancionatorios por no contar en el tiempo administrativo que ellos especifican para mencionar estos ajustes. Entonces, estas son de las primeras cosas que hay que empezar a tener en cuenta porque el control administrativo es uno solo y acá algo, insisto, hay que tener mucho orden con ese proceso. Entonces, esto cubre todo lo que estamos mencionando acá y volviendo a nuestra categoría abierta, entonces tiene esa connotación donde es obligatorio su registro y pues por lo mismo, estos drones, inclusive como no tienen un fin comercial, da la posibilidad que pueden ser operados hasta por niños, personas o chicos adolescentes, siempre y cuando estén bajo la asesoría o la responsabilidad de una persona adulta, que puede ser el padre o bueno, o otra persona que tenga la custodia de ellos y que pueda en su momento respaldar las acciones que se deriven de este elemento. Eso es una consideración que queda acá abierta y pues obviamente da la posibilidad de que se generen este tipo de situaciones administrativas. Una cosa que menciona acá el RAC es que todos los drones que tengan un peso inferior a 200 gramos no requerirán de hacer registro en la aeronáutica civil. Pues son elementos pequeños que realmente tienen otra connotación y otra aplicación y pues bajo el concepto de lo que ya evaluó la aeronáutica no lo considera pertinente para meterlos en estas categorías. Luego tenemos ya la segunda categoría, que es la categoría específica. Esta es la categoría que más va a tener demanda aquí en Colombia, pues porque la gran mayoría de dispositivos están inmersos dentro de este contexto. ¿Qué dice por acá? Que esta categoría comprende todos los drones de cualquier peso, pero que en ningún caso superen los 250 kilogramos de peso al momento del despegue. Esto es contando con los dispositivos y demás que de pronto tengan ustedes a bien colocar en el elemento para apoyar las actividades que ustedes tienen previstas por acá. Las consideraciones que se manejan en esta categoría es que en esta se asume que estos dispositivos van a afectar operaciones las cuales generan una labor o un evento comercial. Por lo mismo, pues este tipo de actividades ya están mucho más marcadas y delimitadas, sabiendo o conociendo que puede ser el alcance de una empresa, hablando de una persona jurídica o hablando de una persona natural como tal que quiere desarrollar eventos en función de un dron. Por lo tanto, los alcances que se tienen por allí también habla de que esto se puede realizar para personas tanto nacionales como extranjeras. Y tiene esa connotación, como lo mencionábamos, de que es obligatorio pues, que tenga registro en la aeronáutica civil. No, ya para esta categoría como tal, la operación del dron, también dice el RAC, obliga a que quien lo realice tiene que ser un piloto que tenga su certificado de idoneidad. Ya no lo puede hacer cualquier persona, sino ya tiene que ser una persona calificada, reconocida ante la aeronáutica civil para que pueda efectuar este tipo de maniobras y por lo tanto, pues al efectuar este tipo de actividades, esta categoría ya implica también que previamente se tenga que tener un permiso o una autorización de vuelo. Por ahí en estos días me preguntaban, bueno, ¿y cuáles vuelos requieren esa autorización? Hay que revisar, muchachos, al interior de cada empresa la actividad misma que van a realizar y los alcances o los lugares en donde lo va a realizar. Pues van a haber de pronto algunas actividades que son muy centradas en un sitio muy específico en donde su alcance pues, no va a tener una connotación que afecte de pronto ni a terceros, ni propiedades, ni tenga que invadir espacios que no, hablando de pronto de fumigación y cosas así por el estilo. Entonces hay que revisar el tema porque en este momento, como se da apertura a nuevos escenarios administrativos, también va a ser motivo de estudio por parte de la aeronáutica ese tipo de actividades que son recurrentes y eventualmente se está pensando también en llevarlo a escenarios como se manejan en la actividad de vuelo comercial, en donde no es necesario todos los días estar pasando
una autorización de vuelo, sino que si son eventos repetitivos, pues se consideraría, dependiendo de la actividad, buscar un escenario que mensualmente ratifique lo que se está haciendo para que permanezca activo ese permiso. Y obviamente, dentro de ese permiso que se va a pedir con anterioridad, esa autorización de vuelo, allí se van a considerar unos datos de referencia para el control de los mismos, referido al tipo de aeronave, a quién va a ser el piloto de la aeronave, las características de la aeronave, el tipo de actividad y aquellas otras cosas que a juicio de la aeronáutica se consideren relevantes para tener ese seguimiento que se requiere de estos elementos. Tengan en cuenta que ya en esta categoría, pues ya el criterio como tal de ustedes como pilotos pesa demasiado. Y ya esto invita entonces a que, como seguramente creo que lo están realizando, la planificación de los vuelos. Ustedes ya con la experiencia que llevan se han dado cuenta de que si un vuelo no se estructura de la manera más adecuada, pues eventualmente nos hace perder el tiempo, no conseguimos o no alcanzamos los objetivos y por eso es allí importantísimo entonces revisar el tema de meteorología, el tema de evaluación de obstáculos, entre otras cosas, la misma revisión de los equipos, tanto el mismo dron de su mantenimiento como de los equipos de radio, si de pronto necesitamos tenerlos para el servicio de esta operación. Entonces, son muchos alcances que están allí y que ya, como vuelvo e insisto, son mandatorios. Ya no es opcional, sino es algo propio de la operación. Entiéndase que todos estos procesos tienen, digamos, como una fase de transición. No es fácil asumir muchas de estas cosas porque pues la aviación tradicionalmente y por una buena costumbre, siempre se marca en procesos y sobre todo en algunos aspectos que se llaman o en algunos momentos que se llaman las famosas listas de chequeo. Entonces es conveniente y se deja como recomendación, muchachos, que ya ahorita como se empiezan a elaborar muchos de esos documentos administrativos, le den mucho más peso a esas listas de chequeo. No es otra cosa que elaborar como una lista por cada actividad grande que ustedes van a realizar, de tal manera que se convierta en una política de empresa y a partir de allí ustedes lo dejen registrado en su manual de operaciones y esto invita a que cualquier persona que llegue a operar los equipos de la empresa pues tenga que seguir esa secuencia que ya previamente ha sido validada al interior de la organización. Con eso se garantiza una armonización en los procedimientos y por supuesto los riesgos o hay más bien una mitigación de los posibles riesgos que se pudieran generar en ese tipo de condición. Bien, como ya tenemos también un alcance enorme por parte de los señores pilotos para operar este tipo de drones de categoría específica y hace énfasis grandísimo en el reglamento en que la aviación tripulada siempre va a tener prelación sobre un dron, siempre. Y esto pues por sentido lógico, ¿no? Una aeronave con pasajeros va a tener siempre esa prelación. Aquí no hay, digamos, ambigüedad ni hay otra cosa diferente en su interpretación. Esto por tema de seguridad, no es otra cosa diferente. Finalmente tenemos la categoría certificada, muchachos, que ya tiene la connotación de los Rapaz, de los drones que ya tienen una consideración enorme por su tamaño, por su forma de operación y por la capacidad y la autonomía que tienen estos drones. Son drones de largo alcance que por lo mismo ya requieren, digamos, entre otras cosas, ya de un certificado de aeronavegabilidad, que esto es propio ya de una aeronave convencional y porque es que estos drones ya tienen esa característica, son realmente súper enormes, como lo que ustedes han visto desafortunadamente ahorita a propósito de las confrontaciones que se están dando a nivel internacional y pues son estos drones los que tienen ese alcance, digámoslo así. Por otro lado, porque también estos drones ya requieren de una persona, hablando del piloto, con una capacitación en profundidad más técnica, más especializada, porque es casi que volar una aeronave, pero de forma remota. Para lo mismo tiene que haber unas instalaciones totalmente diferentes, un acondicionamiento y una asegurabilidad de que siempre se va a mantener el control de la aeronave. Hemos mencionado que en Colombia aún no los tenemos, están en desarrollo por parte de las fuerzas militares y pues ellos tienen una connotación que les permite llegar a esos alcances. Aquí de manera civil aún no se tiene. Llegue a ese escenario, pues seguramente se va a aplicar todo lo que nos menciona acá el RAC, que por lo pronto ya por lo menos está abierta la posibilidad
dadas las condiciones y eventualmente cuando eso llegue a ocurrir, muy seguramente se van a revelar algunas de las condiciones que se mencionan por allí. Entonces esto para que lo tengan en cuenta y porque de otra manera también, y lo mencionábamos en las clases muchachos, este tipo de drones, al igual que los demás, pues todavía tienen unas connotaciones del aspecto de seguimiento y de control que todavía son bastante álgidas en el tema del control del tránsito aéreo. Es fácil hacer seguimiento a una aeronave, un avión de ala fija, a un helicóptero, porque hay un sistema radar que permite verlos, identificarlos y seguirlos, si lo quieren llamar así. Estos elementos por su tamaño desafortunadamente no permiten ese tipo de situaciones. Por lo mismo todavía se mantiene su operación en espacios aéreos clase Golf, separados de todo lo que pudiera de pronto intervenir o de pronto causar algún tipo de incomodidad para la operación normal regular de los vuelos comerciales. Y esto es con el ánimo, pues obviamente, de mantener la seguridad operacional. La OASI en este momento está trabajando de manera ardua con este tipo de recomendaciones que van a generar desde el orden administrativo para buscar puntos de encuentro y mirar al interior de cada organización de cada país los alcances que técnicamente tengan para poder de alguna manera empezar a llevarlos de a poco a estos escenarios. Es algo de tiempo porque, pues, como les digo, requiere un tema tecnológico bastante enorme para su trabajo en ese sentido. Esto con respecto a lo que son las categorías, muchachos, que están enmarcadas en las reglas de operación de los drones. Ya internamente en el RAC van a encontrar entonces específicamente las reglas para cada categoría, tanto para la abierta como para la específica, que es lo que en este momento pues cubre para el escenario colombiano. De otra parte van a encontrar ustedes también lo que tiene que ver con la certificación de un explotador. Ya hay unos requerimientos administrativos de acuerdo a la categoría específica en los cuales se especifica o se da puntualidad a ciertos requerimientos administrativos que ya Camilo también nos va a apoyar con esa información. Otra de las cosas que se menciona por acá y que tiene que ver también con esos cambios grandes es con el certificado de idoneidad para pilotos. Ya hay un documento que nos recoge muchas de las cosas que los van a amparar a ustedes bajo esa figura. Y entonces, dentro de esa parte grande que se menciona por allí, entonces se menciona primero que estos certificados únicamente van a ser expedidos por la Aeronáutica Civil cuando corresponda y se cumplan con ciertos requisitos que se piden acá. De igual manera se da apertura para que quienes, siendo pilotos de drones de otras organizaciones, de otros estados, de otros países, traigan acá su titulación, acá se puede hacer un proceso de convalidación, o sea, un reconocimiento de esos saberes que traen de otro país, se hará el cotejo a través de los centros de instrucción y lo que falte, pues lo tendrá que complementar. Cosas como que normalmente el derecho aéreo, pues de un país a otro cambia, pues seguramente van a tener que hacer ese tipo de complemento y pues que ya a través de ese centro de instrucción puedan trasladar esa necesidad directamente a la Secretaría de Autoridad Aeronáutica para que les hagan el reconocimiento también como pilotos de Colombia. Y esto cubre también a las entidades de aviación del Estado, porque en este momento todo este RAC ya cubre este tipo de situaciones, tanto para los drones, digamos, de forma pública, perdón, privada, que se van a manejar como la parte pública. El RAC también es muy claro en manifestar, y ya ustedes lo han visto muchachos en noticias, que la parte pública ha generado el desarrollo de drones también a un nivel bastante interesante. El RAC menciona que estos drones, en el momento en que tengan que, por necesidades operacionales, y lo dice puntualmente, orden público, tengan que salirse de ese esquema, lo podrán hacer y podrían dejar eventualmente o de forma transitoria, dejar de cumplir el reglamento del aire. Eso es algo especial para ese tipo de situaciones. ¿Qué otra cosa se menciona acá con este certificado? Que ya ahorita este certificado tiene que venir, inicialmente cuando ustedes lo sacan de manera básica, o sea, tiene un cubrimiento genérico. A medida que ustedes van evolucionando o de pronto con la primera solicitud que ustedes quieren allí, pueden empezar a hacer adiciones al certificado de idoneidad. ¿Qué quiere decir? Que ya por cada certificado tiene la habilidad o la habilitación que tiene el piloto para el manejo de un determinado equipo. No es genérico. Entonces habrá algunos equipos que de pronto por su complejidad, por su tecnología, qué sé yo, deben tener unos requerimientos específicos que ya están previamente ya, digamos,
conceptuados por la Aeronáutica Civil. Entonces, al momento de hacer esa solicitud del certificado, allí se les va a especificar cuál es el equipo al cual tienen la posibilidad ustedes de volar. Ojo, cuando desarrollen ya actividades en propiedad representando la empresa o de forma natural y que ustedes ya tengan un certificado de idoneidad reconocido por la Aeronáutica Civil, solamente les compete volar el equipo que esté allí o los equipos. Ya no podemos volar cualquier equipo porque eventualmente si llega a ocurrir algo, pues ustedes sabrán que ya estamos violando el reglamento del aire y eso obviamente invita a mirar lo que dice el RAC 13 en su parte sancionatoria. Recordemos, muchachos, que en la parte sancionatoria vienen varios tipos de sanciones, desde la administrativa, desde la operativa, que generan algunas restricciones, ya sea para la persona o para la empresa o para el factor administrativo como tal, hablando de la licencia, en este caso el certificado de idoneidad. De igual manera, también dice por acá que hay ciertas, digamos, habilitaciones que sobre la marcha ustedes pueden ir cambiando, de pronto ya porque la habilidad o el desempeño o el equipo o la madurez de la organización les invite a cambiar de equipos. Ustedes pueden previamente, con antelación, hacer esos cambios, esas adiciones o quitar, si es del caso de su licencia, este tipo de adiciones para que se puedan dar el manejo que se considere por allí. Ahora, ¿qué requisitos está en este momento manifestando el RAC para poder optar a este certificado de idoneidad? Así de forma grande, tiene que ser una persona mayor de 18 años y puede tener o estar identificado con la cédula de la ciudadanía para el tema colombiano o con cédula de extranjería o pasaporte para quienes son fuera de Colombia. También dice que tienen que haber terminado precisamente estos cursos que ustedes han hecho, muchachos, de manera satisfactoria, haberlos realizado en un centro de instrucción que esté debidamente aprobado por la Aeronáutica Civil. Más adelante van a tener que hacer o cursar un esquema de un objeto virtual de aprendizaje, las famosas OVA, que no es otro más que es un repositorio que van a tener en línea que habla acerca de los drones, en donde van a tener una cantidad de información interesante de actualidad, en el cual se busca referir un estándar que se requiere y muy seguramente a partir de allí, pues entonces de allí saltan a que tengan que presentar un examen, muchachos, que es lo que se pide hoy en día en Colombia para optar a cualquier licencia. Entonces, ese examen tiene la propiedad de que tiene un porcentaje mínimo de aprobación que es del 75%. Características que tiene ese examen, que por lo general ese examen, como la gran mayoría de las licencias, son del orden de 50 preguntas y escasamente hay 60 minutos para responderlo. Entonces, muy seguramente en la marcha, como estamos todavía en ese proceso de transición, oportunamente la aeronáutica les va a manifestar, sí, como en otras ramas de la aviación, generar un banco de preguntas para que sobre él se genere un proceso de, digamos, de aprendizaje, de refuerzo, de conocimiento, y que ese les soporte poder presentar un examen con más propiedad. Lo tengan por allí presente en ese sentido. De igual manera, se pide y se va a pedir, perdón, el tema de una certificación médico ocupacional. Hay que tener en cuenta que estas son labores en las cuales demanda, no como otros roles, pero demanda un estado de salud bastante satisfactorio, entre otros, que ese examen incluya el tema de la capacidad visual, la cual debe ser 20/20, ya sea que sea de forma natural o que a partir del uso de lentes, pues ustedes ratifiquen que tienen esa condición. El tema de la capacidad auditiva, de la comunicación verbal, porque pues obviamente tiene que haber una facilidad para el tema de los procedimientos radiotelefónicos y tiene que haber un examen en donde se dé una valoración de lo que es la integridad y funcionalidad de las extremidades tanto superiores y coordinación de movimientos, teniendo en cuenta que la actividad de ustedes pues va a tener unos escenarios atípicos en su trabajo, por decirlo así, porque el desplazamiento, los lugares, siempre va a haber la misma permanencia, etcétera. Entonces todo esto va a estar enmarcado y va a ser producto de una valoración que se va a hacer de manera eh, médica. También van a ser, dentro de estos procesos, pues vienen unos requisitos pecuniarios que ustedes deben cancelar para precisamente la generación de este certificado, previo el llenado de un formato, solicitando el formato, el certificado como tal, y digamos que todos estos escenarios, como lo mencionan por acá, tienen un periodo de transición que tiene validez hasta el 30 de junio del 2024. Ya que todavía tenemos un tiempo interesante para seguir primero
pues, acomodándonos a la norma, siendo un poquito más, ¿qué digo yo? Un poquito más curiosos con el tema del conocimiento, porque ya aquí hay muchísima información. Curiosamente, hace un momento que hablábamos con Camilo y con José, pues hablábamos de las dimensiones tan grandes que tiene ahorita el conocimiento de lo que es el RAC y los alcances, y pues esto invita, muchachos, a que hay que sacarle tiempito, hay que ser muy disciplinados con esta información, porque pues ya, como les digo, esto ya es norma, esto ya no hay otra cosa diferente que cumplirlo. Si no se cumple, simplemente la aeronáutica no autoriza, cancela o restringe. No hay otra condición diferente en este tipo de cosas. Entonces, tenganlo en cuenta que todavía tenemos un tiempo interesante al 30 de junio del 2024 para hacer toda esta transición que nos está pidiendo por acá el RAC. Otro de los escenarios que plantear en el marco del RAC está lo que es el sistema de seguridad operacional, lo que han escuchado de pronto por ahí el famoso SMS. Ya toda organización de la aviación debe estar enmarcada bajo este concepto, que no es otra cosa más que buscar escenarios que inicialmente van a tener ustedes una formación y que a partir de allí ustedes tienen que empezar a auscultar al interior de la organización qué hay que implementar para mitigar los riesgos. Y por obvias razones no puede haber un SMS igual de una compañía a otra. ¿Por qué? Porque cada uno maneja un equipo distinto, tiene unas instalaciones diferentes, o de pronto su formación de pilotos o la experiencia de los pilotos va a manifestar otra cosa diferente. Entonces no va a ser tan fácil como decir que saquemos un estándar y sobre él trabajamos. De hecho, hoy en día la aviación habla de cosas muy puntuales. Hay SMS para los talleres, hay SMS para el tema de ambiente en cabina, hay SMS para los aeródromos, hay SMS para los controladores. O sea, todo el tema es muy enfocado, es exactamente en donde se quiere trabajar para garantizar, como les digo, minimizar todo este tema de riesgos y de las cosas que se pudieran dar producto de lo que pues, normalmente le puede pasar al ser humano, porque esto es normal en ese sentido. Y finalmente ustedes van a ver por allá, al final del rack, todo lo que tiene que ver con la autorización de los vuelos de los drones. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuáles son los formatos? ¿Y qué otras instancias administrativas deben ustedes contar para poderlo realizar de la manera más acertada? Esto de manera grande es lo que contiene en este momento el rack. Y pues aquí quiero simplemente que lo revisen ustedes visualmente, muchachos, cómo viene estipulado. Ya acá, al hablar del RAC, ya viene especificado, como les mencionaba, por capítulos. Capítulo A, generalidades, capítulo B, que es lo mismo que acabamos de ver, simplemente que aquí al interior ya viene una subnumeración en donde ya nos habla explícitamente o nos amplía ese tipo de información. Y esa es la tarea que, como desde hace rato les había dicho, hay que leer, porque ya hay cositas que han cambiado. La minucia que van a encontrar ustedes acá en el RAC es generosa, bastante. Entonces aquí ya hay que empezar a mirar primero las categorías de operación. Aquí ya habla de tipos de vuelo por contacto visual, también ya lo van a hablar con Camilo, que ya es muy operativo. Ya se abre un capítulo especial para los vuelos especiales y hay mucha cosita interesante que ya se da apertura a una baraja interesante de forma de trabajo y pues bueno, hay que mirarlo. El tema del régimen sancionatorio, si bien aquí lo tratan de una manera bastante lateral, digámoslo así, no tan profundamente, pues no quiere decir que no se siga teniendo como referente el RAC 14. Y ya dijimos que especifica las sanciones, qué se puede y qué se debe hacer en algunos casos. Aquí le dan mucho énfasis en este tema, es a la parte administrativa. Ustedes registran sus drones, para ganar ese tipo de, cuando alimenten ese tipo de información, que sea lo más honestos y que sea veraz. Cualquier información que no tenga ese consolidado, no tenga ese apoyo para saber que es verdadero, eso va a ser motivo de sanción. Entonces ténganlo presente porque ya esto lo van a estar corroborando. De los alcances que tienen los inspectores, para que lo tengan presente, muchachos, y es que ellos pueden de forma práctica programar auditorías que con tiempo les da a uno la posibilidad de hacer alistamiento y todo lo que ustedes consideren pertinente, como también de forma aleatoria y a criterio de la autoridad pueden hacer inspecciones sorpresa. Y esto es algo que un derecho que se reserva a la autoridad y hace parte de lo que normalmente se maneja en todo escenario aeronáutico. Esto con el fin de verificar
esté permanentemente al día con las cosas y no que sea motivo de una inspección para hacer las cosas bien. Entonces, digamos que cuando las cosas comienzan bien, se regulan, son organizados y tienen proyección, pues hombre, no va a tener otro escenario diferente a que los van a apoyar con ese tipo de cosas. Entonces, para que lo tengan presente por allá. Lo mismo dice por acá lo de las reglas de operación. Entonces, ya aquí en detalle van a ver lo que ocurre para la categoría abierta, lo que tiene que ver acá con la categoría específica, que también hay mucha tela para cortar ahí, para tener en cuenta. En detalle todo lo que les acaba de mencionar del certificado de idoneidad para los pilotos. Al final, el tema de SMS, que esto es una estructura grande y aquí vale la cuña mencionar que ya el RAC habla de que hay que tener dos figuras administrativas dentro de la organización, sí o sí. Uno que tiene que ver con el jefe de pilotos, en donde este jefe de pilotos debe tener una experiencia en tiempo y en horas. Y va a ser la persona que represente y dirija todo el tema operacional. Y va a tener también otra figura administrativa que precisamente es el gerente de la seguridad operacional, la persona encargada de velar por el cumplimiento de lo que estamos hablando en este momento en cuanto a todos los recursos, protocolos, documentos y demás que se considere para garantizar que todo se haga en función de seguridad. Y pues obviamente esto es trabajo, esto es proyección y como es nuevo, pues obviamente esto va a invitar a estar permanentemente asesorándose para eso. Entonces, la figura ahorita del inspector cobra gran importancia en este escenario. Precisamente ellos, a la parte que van a estar revisando, auditando los procesos de cada uno de ustedes, también ellos se conviertan en su asesor inicial para que los empiece a encaminar con todos estos procesos administrativos. Allí en el documento van a encontrar qué se pide por cada documento, cuál es el contenido. Recomendación, traten de llevarlo como lo pide el documento, no se inventen nada diferente a la secuencia que se debe manejar, que esa es la valoración que se hacen ellos. Si en el punto 1 dice haga tal cosa, haga lo que el punto 1, en el punto 2, punto 3 y así sucesivamente, porque eso hace parte de lo que ellos manejan para cuando hacen sus auditorías, el estricto cumplimiento, sabiendo y reconociendo que cuando trabajamos en aviación nosotros nos abocamos o nos amparamos en lo que les decía hace un rato, las famosas listas de chequeo. Entonces esa es la recomendación, revisen muy bien el tema para que lo trabajen en detalle, busquen la asesoría inicialmente de su inspector y él les va a dar toda la secuencia que ustedes requieren en ese sentido. Y finalmente en el capítulo I van a encontrar lo que es la autorización de vuelos. Entonces, ¿qué está pidiendo en este momento la Aeronáutica Civil? El formato que se maneja, qué se debe registrar allí y finalmente cómo se va a manejar ese tema para que lo puedan de pronto tener un poquito más claro. Hasta hace unas 2, 3 semanas la página de la aeronáutica en función de los drones tuvo un inconveniente porque estaban precisamente en proceso de mantenimiento. Ya hoy en día esa página está totalmente habilitada. Aconsejo que pasen por allá por esa página y revisen allá nuevamente para los que de pronto ya se les olvidó, de pronto no la han chismoseado, que cuando entren a la página de la Aeronáutica Civil, ustedes van a encontrar algo por acá que dice proveedor de servicio, muchachos. Y aquí al final van a encontrar algo que dice sistema de aeronaves pilotadas a distancia. Y entran allí, muchachos, allí van a encontrar toda la minucia de lo que estamos hablando acá, muchachos. Todo está ya debidamente actualizado, las estadísticas, los usuarios registrados, todo eso está al día, al día. Por eso fue un poquito la demora que tuvieron ellos en su proceso de actualización. Pues bueno, aquí lo importante es que hagan la consulta, que revisen, sáquenle el tiempo para este tipo de cosas porque va a ser fundamental para lo que estamos hablando en este escenario. Muchachos, esto de forma grande es lo que contempla en este momento el RAC. Ya Camilo y Santiago van a entrar en detalles operativos que también les interesa a ustedes, muchachos, y pues esperamos que a partir de acá pues poderles incentivar que sigan ustedes de a poco metiéndose en este tema de la aviación que como les invito es bonito, es de vocación, es chévere, pero que también invita a una disciplina para conocer siempre lo que vamos a hacer para evitar situaciones no deseadas en este caso. Milo, muchas gracias.